Papi, Hola Diva, ¿cómo estás? ¿qué hubo? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y tú? Salud. Ay, salud, Regio. Vamos a conversar bien, sabroso, rico usted y yo. Pero yo antes, como usted sí es una persona importante que yo traigo aquí, yo sí quiero presentarlo a usted. Vea, don Carlos Fernando Torres, mi amor, tiene nombre como gente importante. Es gerente de unidad de negocio de VIH, administrador de empresas, especialista en mercadeo y economía de salud. 10 años en esta industria. Gordo, cuéntame, ¿qué es eso de la economía de la salud? Diva, una pregunta difícil pero muy linda, de verdad. Muchas gracias primero por la invitación. Economía de la salud básicamente pues se refiere, digamos, a cómo los países o los sistemas de salud toman decisiones sobre los medicamentos, sobre las tecnologías en salud en general. Digamos, si yo te digo a ti, Diva, tienes, por ejemplo, 100 pesos, ¿sí o no? Y tú tienes que tomar la decisión, o vacuno, digamos, una población infantil, o invierto esa plata en pacientes con cáncer. ¿Tú qué decisión tomas? ¿Tú qué haces con esos 100 pesos? ¿Dónde los inviertes? Gordo, difícil, difícil. Esas son las decisiones que tienen que tomar los países y los sistemas de salud, y eso es básicamente, a grandes rasgos, lo que estudia la economía de la salud. Dígame que usted también tuvo la misma cosa conmigo, de que antes de haberse metido en todos los temas de VIH, usted decía, tenía sus prejuicios con el VIH o no, usted siempre tuvo la claridad sobre qué, o cómo le fue. Si te dijera que no he tenido prejuicios, te estaría diciendo mentiras. Digamos que uno de entrada, siempre es prejuicioso con el tema del VIH, eso sin duda alguna, y eso no podemos decir que no. Claro. Yo llevo 8 años metido, digamos, hablando de este mismo tema. Le cogí mucho amor. Ahora soy apasionado de todo lo que tiene que ver con VIH. Pero en un principio, claro, me daba miedo, me daba escozor un poquito de conocer la gente que tenía VIH. Pero digamos que ya uno va aprendiendo y ya cuando uno, como tú decías, se informa y conoce, ya uno se le olvida todas esas bobadas y todas esas pendejadas que uno creía antes. Pues imagínense que a mí me ha invitado un laboratorio a que hablemos de estos temas y este es el principio porque aquí vamos a tener químicos, psicólogos, vamos a tener una cantidad de gente muy especializada en distintos espacios y a mí me encantó esa invitación, Gordo, que hace un laboratorio para que todas nos vayamos instruyendo porque yo no sé ni mierda, ustedes muy leídas y todo, yo no sé nada. ¿Qué carajos hace un laboratorio? Mira, Diva, digamos que un laboratorio farmacéutico básicamente lo que hace es buscar salvar vidas, ¿no? La gente, digamos, ha sido muy crítica con la industria farmacéutica, siempre ha dicho que la industria paga a los médicos, que la industria hace que la gente se enferme, digamos que eso hay muchos mitos detrás de. Unos ciertos, otros mentiras, o yo no lo sé. Pero lo que yo sí te puedo decir es que la industria farmacéutica invierte mucho dinero para curar patologías, para curar enfermedades. Digamos que, para darte un dato, Deme datos. hace 15 años, por ejemplo, la gente se moría de VIH. Entonces la gente decía, no, que tal persona se murió de SIDA, que ¿Y ya tal no? persona se murió de VIH. No, digamos que paradójicamente ya la gente hoy no se muere de VIH, se muere con VIH, que es otra cosa. Se muere por enfermedades oportunistas, se muere por otros tipos de situaciones, pero no por el VIH. Se ha demostrado que la gente con VIH probablemente tenga una mejor expectativa de vida que la gente sin VIH. ¿Por qué? Porque la gente se cuida más, come mejor, va más al médico. Entonces se ha demostrado, estudios de la OMS han demostrado que la gente con VIH probablemente puedan vivir más que una persona sana. No, pero es que yo tengo una duda ahí con el tema de los medicamentos, los que son genéricos y los que son, no sé cómo se dirá, originales, ¿cómo se dirá? Originales, sí. Tú me haces una pregunta muy espinosa, como esas que tú acostumbras a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre genéricos y originales? Digamos que, a ver, los medicamentos originales son aquellos que fueron investigados por la industria farmacéutica desde un principio. Digamos, de primeras, alguien en un laboratorio investiga una molécula, se da cuenta que esa molécula puede servir en alguna enfermedad, sacan ese medicamento al mercado y después de un tiempo, digamos, de que se venza la patente de ese medicamento, las compañías farmacéuticas de genéricos pueden comenzar a producir esa misma molécula, ¿sí? Obviamente a unos costos mucho más bajos, obviamente a unos precios, digamos, mucho más accesibles. Mucha gente le tiene mucho miedo a los medicamentos genéricos y eso es evidente. O sea, uno no puede desconocer que el medicamento original, hombre, es el original, fue el que primero salió al mercado y evidentemente es el que funciona. Debajo de eso vienen los medicamentos genéricos. Ahora, en medicamentos genéricos hay cualquier cantidad de medicamentos. Tú vas a una farmacia, digamos, a comprar X medicamento y el de la farmacia te dice, oye, Diva Rebeca, no tengo este medicamento, pero tengo estos genéricos
y a uno le da como miedo comprar genéricos y eso es evidente, eso es cierto. Lo que hay que saber es, hombre, hay que comprar medicamentos genéricos, si se quieren genéricos, pues de laboratorios reconocidos, con estudios, ¿no? Porque no es lo mismo comprar un medicamento para un dolor de cabeza que para una patología como VIH o cáncer. Si una no tiene para acceder a esto, el sistema de salud colombiano, ¿qué onda? Esto con la EPS, ¿cómo es ese trámite? ¿Usted sí sabe ese cuento? ¿Una qué hace? En Colombia, por ejemplo, hablamos de 200 oncólogos, más o menos, que son los médicos que ven el cáncer. En un país como Argentina, estamos hablando de cerca de 1.500 oncólogos, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia en temas de infraestructura, pues es mucho más amplia. Por eso la gente dice, no, es que no me han dado cita con la IPS, que el médico... Hombre, partamos del hecho de que la infraestructura en Colombia es mucho más reducida. Ahora, por el otro lado, las EPS pues tienen la obligación de entregarle a los pacientes todo lo que el paciente necesita. En Colombia... O sea, esto es una obligación. Es una obligación. Todos los colombianos tenemos derecho a acceder al sistema de salud y a acceder a las tecnologías que el sistema de salud nos provee. ¿Listo? Acuérdate que hay una cosa que se llama, lo que antes llamaban el POS, que ahora se llama plan de beneficios. Eso que no, entonces medicamentos POS, no, eso es un listado, pongámosle que es un listado de medicamentos y tecnologías. Y si yo llego a necesitar algo que está dentro de ese listado de medicamentos, el gobierno me lo tiene que dar a través de mi EPS. Si el gobierno no me lo da, hay una figura jurídica muy hermosa que salió en la Constitución del 91 que se llama la tutela. ¿Listo? La tutela es básicamente para defender los derechos, digamos, yo de las sí el personas. tutelado, yo soy de la tutela, yo sí vivo poniendo tutela, eso sí me la sé. Eso. ¿Qué es lo que vamos a tener? De aquí en adelante, 2 veces por mes, ¿para qué es que me invitaban a mí? ¿De qué es que voy a hablar con los invitados que voy a tener? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Buenísimo. ¿Qué es el pensum? Buenísimo. Digamos que la gente que se una a estas charlas, ¿cómo se llama esto? A estas conversaciones contigo, pues van a aprender. Hombre, esta jodera. Vamos a aprender mucho del tema de VIH, porque realmente yo no soy médico, soy un apasionado de este tema del VIH, amo todo lo que tiene que ver con esta enfermedad infecciosa, pero no soy médico. Vamos a aprender mucho sobre derechos de los pacientes, digamos, y de la población LGBTI. Vamos a aprender mucho de cómo se accede al sistema. Vamos a aprender mucho de dermatología, por ejemplo. La población que tiene VIH es población que sufre mucho de dermatología, de la piel, exactamente, de la piel. Entonces vamos a aprender de dermatología. Vamos a tener una abogada que sabe mucho de derechos de esta población, y digamos que esa charla me parece muy interesante. Vamos a tener un químico farmacéutico para responder un poquito la pregunta que tú me estabas haciendo hace un rato de la diferencia entre originales y genéricos. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener varias charlas y vamos a desmitificar todos esos mitos, ¿o no? Y vamos a dejar de hablar de, exactamente, vamos a dejar de hablar de estupideces, de que la gente con VIH, entonces si me da un abrazo ya estoy contagiado. No, eso son estupideces que la gente tiene en la cabeza, que lo que tú dices al principio, que la gente, que eso es una enfermedad de los gays. No, pues digamos que las tasas más altas se presentan en la población que tiene sexo con hombres sexo con hombres, pero todos estamos en riesgo al final del día. O sea, es decir, yo estoy en riesgo, ¿cierto? Porque tengo una actividad sexual, digamos, soy sexualmente activo, pero una persona casada ¿Usted también. sexualmente activo, rico? Sí, claro. Me puse rojo. No, la pongo. Tú decías, esta es una enfermedad de las amas de casa y es cierto. Desafortunadamente tenemos en Colombia tasas muy altas en amas de casa. ¿Por qué? Porque el hombre se va a trabajar, ¿no? Sale de su casa, busca lo que, digamos, cosas por fuera y vuelve. Y si es al final del día una enfermedad de la ama de casa, si es como está catalogada, es una lástima. Pero digamos que vamos a aprender sobre todo eso. Esa es la idea, ¿no? Bueno, ahí están viendo el @Richmond Lab, ¿se pronuncia así o yo soy bruta? No, Richmond Lab, perfecto. Que es una compañía de Argentina, entiendo, que está llegando al país y por eso me contactaron para que sigamos conociendo este tema. Cuénteme de Richmond antes de irnos. Listo, hay tres cosas que te quiero contar. Uno, el tema de Richmond Lab es una compañía argentina que llegó al país, ya vamos a cumplir 2 años en Colombia. Somos una compañía farmacéutica que llegamos con un portafolio muy fuerte de medicamentos para VIH, digamos con 3 principios. Uno, facilidad en la toma, mejora de adherencia y seguridad, digamos, y efectividad de los tratamientos. Y vamos a completar 2 años. Y en Argentina somos una de las compañías farmacéuticas más grandes y bueno, muy, muy chévere que haya llegado esta compañía. Eso es lo primero. Lo segundo que te quiero
contar y le quiero decir a todo el mundo que está acá y que les quiero llamar la atención sobre lo siguiente es, hombre, hagámonos la prueba. Hagámonos la prueba de VIH. Todos estamos... ¿Es caro? No, eso de hecho te lo paga la EPS. Si tú lo quieres pagar de particular, no es caro. Eso lo puede pagar cualquier persona. Digamos, no vale mucho. Pero sí es muy importante que todos nos hagamos la prueba. Por más de que, hombre, la persona que está casada, que tiene su esposa, digamos que no tiene nadie por fuera, el día de mañana va a una consulta odontológica, algo pasa, algún pinchazo, cualquier cosa de estas, todos estamos, digamos, expuestos al VIH. Y el VIH tiene una cosa muy importante y es que es una enfermedad asintomática. ¿Qué significa eso? Es una enfermedad que en un principio, pues tú no te das cuenta que la tienes, ¿listo? No es como, por ejemplo, no sé, un cáncer, ¿no? Que tú tienes algunos cambios físicos que te generan una alarma. El VIH no, entonces eso, digamos, es importante que la gente lo sepa, ¿listo? Es importante que nos hagamos la prueba. Eso es lo segundo. Básicamente todos podemos tener VIH en este momento y no sabemos porque no se manifiesta. Pues es muy difícil que se manifieste, digamos, si será alarmistas, digamos, y en plata blanca, probablemente, hombre, hay que hacerse la prueba, o sea, hagámonos la prueba. La invitación de Richmond es, hagámonos la prueba, seamos responsables con nuestra sexualidad, usemos siempre el condón, digamos, si no es mi pareja estable. Hay alguien decía, y perdónenme la expresión, culiar es lo mejor, sí, es muy rico y todos lo sabemos. Culiar es muy rico, pero eso sí, yo vivo de eso, papi, yo lo he contado, yo vivo pues de eso. Pues imagínese. No, yo no me he hecho esa cosa. Sabe. Por eso, pero usted siempre con condón, yo me imagino, ¿no? No, yo siempre, no, gorda, yo estoy harta, yo sí, mejor dicho, hasta allá. A 1 metro de distancia casi una mentira, gorda, pero sí me pido. Yo solamente voy a hacer el abrebocas y eso es como el tema usted es como el que lubrica y luego ya los otros no lo meten. Exactamente, yo lubrico y ya después llegará alguien que sepa más que yo. Mire, la profilaxis preexposición es una alternativa, digamos, integral de prevención del VIH, ¿listo? La gente dice, es que la cura del VIH, la vacuna del VIH no va a llegar. Sí, la vacuna del VIH todavía está muy lejos por muchos factores. Como la del coronavirus, lejos. Lejos, eso es, y la del VIH está aún más lejos. Esto es una pandemia que lleva 30 años, descubierta en el mundo. Imagínense, todavía llevamos 30 años y no hemos descubierto la vacuna del VIH. Así que esto todavía se demora. Pero más allá de que la vacuna no exista, lo importante es que hay mecanismos para que la gente que es negativa, digamos, como en el caso nuestro, pues hombre, si tenemos unos factores de riesgo, digamos, unos temas ahí importantes, pues podamos prevenirnos del contagio de VIH. Eso se llama profilaxis preexposición. Y los invito a que lo googleen, a que busquen de qué se trata. No solamente en Google seguramente aparecerá, tómese esta pepa y ya con eso usted se va a prevenir del VIH. Se va a prevenir. Es la vacuna, si no, le va a dar. No es así. Exactamente, no les va a dar, no. Eso incluye muchos temas importantes. Sí, porque yo tengo unos amigos que viven tomando eso y eso tiran como si no hubiera un mañana y sin cuidados, porque ya con eso tienen. No es así. Eso no es así. Eso lo vamos a ver más adelante en estos conversaciones que vamos a tener contigo, Diva, y de verdad, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, papi. Un besito. Miguel Fajardo Castaño. Este sí es, me hago soltero. Papi, ¿usted sí es de la vida alegre entonces? Cuando se puede. No siempre se puede, pero cuando se puede. Yo quiero que me hable de los perfiles de esos invitados que vamos a tener para que la gente se conecte. ¿Quiénes son? Diva, súper bien. Estamos muy contentos. Uno, por tenerte dentro de nuestro equipo de trabajo, que tú hagas parte de este proyecto tan rico que tenemos en mente. Vamos a tener un equipo multidisciplinario excelente, profesionales de muy alto desempeño, para que puedan satisfacer las dudas de esas personas que todavía viven del miedo y de los mitos del VIH. El químico farmacéutico para que te cuente cuáles son los efectos que tienen los medicamentos, la sexóloga para que te normalice cómo es la actividad sexual con parejas serodiscordantes, cuando alguien tiene VIH y cuando la otra persona no lo tiene. Vamos a tener abogado, como te decía Carlos, vamos a tener un dermatólogo que nos cuente cuáles son esas manifestaciones de la piel, vamos a tener incluso un fisioterapeuta, porque pues estamos en la moda de los gimnasios ahora por la cuarentena, digamos que esto está un poquito difícil, pero en la época normal los gimnasios funcionan, incluso en gimnasios 24/7, entonces es un lugar donde confluyen demasiadas personas y es importante vincular el ejercicio a las personas con diagnóstico o incluso personas que piensan que porque yo cojo una pesa y tengo diagnóstico o la persona de al lado tiene diagnóstico me voy a contagiar por coger la pesa. Eso no pasa. Aquí vamos a hablar también de los métodos barrera, por ejemplo.
¿Qué es esa vaina? Pero por supuesto, total, vamos a tener todo este tema que interviene en el proceso de la prevención. O sea, el tema del PrEP, como lo hablabas con Carlos, el tema del preservativo, porque es que hay algo y la gente de pronto no utiliza el PrEP de alguna manera porque dice, si yo utilizo condón, ¿para qué el PrEP? O si utilizo PrEP, ¿para qué el condón? Eso no tiene nada que ver, ellos son hermanitos y van de la mano. Es como si una mujer diga que porque está utilizando el método anticonceptivo no utilizara condón. Puede que no se quede embarazada, pero las enfermedades de transmisión sexual, ¿qué? ¿No? Aquí pasa lo mismo, puede que si yo estoy tomando el PrEP no contagie de VIH, pero ¿qué pasa con la sífilis, la gonorrea, el herpes, todas esas otras manifestaciones de enfermedades de transmisión sexual que pueden afectar mucho la vida de las personas? Esto es indetectable, entonces también dije, pues madre, o sea, hay gente que puede tener y no puede transmitir. Yo es que estoy muy ignorante frente a estos temas y quiero aprender. Eso pasa, como te decía hace un rato, Carlos, que anteriormente la gente se moría de VIH, de SIDA, ahorita ya no pasa. Ya no. Anteriormente, a los pacientes de VIH, para su tratamiento, te lo juro que eran así, con 10 pastillas en la mano y las 10 tenían que tomárselas. Ahorita la industria farmacéutica ha avanzado tanto que eso se llama simplificación de tratamiento, entonces ya muchas de esas moléculas vienen en una sola pastillita, entonces ya no se toman sino una o dos pastillitas en el día y ya no 10 como pasaba antes. Digamos, si un muchacho que me gusta mucho tiene VIH y yo voy y le hago su... ¿me contagia? Si él tiene VIH pero está tomando su tratamiento y está juicioso con su tratamiento y es indetectable, no te va a pasar absolutamente nada. Que obviamente hay prácticas de sexo seguro y debería existir un preservativo en ese momento, pero digamos que gracias al juicio, a la adherencia que ese paciente tiene con su tratamiento, no va a ser riesgo para ti. ¿Qué pasa? Que si de pronto esa persona con la que tú fuiste a esa práctica oral, si de pronto en el momento que tú fuiste a esa práctica, tú eres VIH positivo y no lo sabes, sí vas a poder afectar a esa persona. Es que esa es la otra cosa, que no solamente uno se puede contagiar, sino que uno también no sabe que lo tiene y está contagiando también a muchas personas. Mira, existe un miedo tremendo y uno lo entiende, sobre todo en las personas jóvenes, de hacerse la prueba de VIH. Mira, cuando yo me hice mi primera prueba, de VIH hace muchísimos años, yo me la hago desde los 18 años, cuando yo me hice mi primera prueba a esa edad, mira, yo me quería morir, o sea, yo no dormí, yo no comí, en ese entonces las pruebas se demoraban hasta una semana en salir, fue una semana durísima. Ahorita tú al otro día tienes un resultado, incluso el mismo día dependiendo del laboratorio, como en un proceso, Diva. Obviamente si a ti mañana te dicen tienes VIH, tú no vas a decir, no pasa nada, o sea, sigo la vida, no, eso no pasa así. Hay una etapa de duelo donde tú te aceptas, realmente aceptas tu diagnóstico y es la importancia de uno no estar solo, de buscar un acompañamiento profesional, unos grupos de apoyo. Nosotros vamos a tener la posibilidad en que entre estas personas que van a estar contigo va a haber una persona paciente viviendo con VIH, abiertamente viviendo con VIH, que aparte de eso es activista. Entonces, él nos va a contar su historia también, de cómo fue su diagnóstico, cómo lo aceptó, qué tan duro le dio, y ahorita es una persona completamente exitosa y maravillosa, y fue gracias a poder hacer una muy buena aceptación de este proceso. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de esto, de las culiadas, del sexo, de las enfermedades? Es que a mí en mi colegio, por ejemplo, donde yo estudié, allá no me dieron nada de esta mierda. Allá sí no me mostraron el aparato, nada, mi amor. Yo no sabía ni cómo funcionaba aquí este cuerpo hasta que me tocó poderlo funcionar a mí por mis propios medios. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué no hablamos de estos temas? Porque uno dice, mejor ni me entero, porque si me entero de esto, fijo, mañana amanezco contagiada. Porque así es la gente, que le da como miedo hablar de estos temas. ¿Por qué? A ti te dieron la teoría y saliste a buscar la práctica, que es lo que pasa muchas veces. Me dieron mala teoría, pero la práctica sí, vea. Mira, lo que pasa con el tema de esos miedos son los mitos que se nos meten en la cabeza. Mira, hacía mucho tiempo o sea, toda la vida ha sido de mitos, y mitos que vienen incluso desde las abuelas. Yo no sé si a ti te pasó, igual tiene sus toques de verdad o de mentira, que las abuelas hablaban del ojeado, del descuajado, de todo ese tipo de cosas. Digamos que eso puede tener su fundamento científico de alguna manera, pero se llenan de mitos. Lo mismo pasaba con el VIH. Como anteriormente veíamos muchas personas que se morían de VIH y en alguna época fue catalogada la enfermedad de los homosexuales. Coño, ¿quién va a ser nuestra primera invitada y cuándo?
¿Ya tenemos fecha? Sí. Nuestra primera invitada, sí, ya nuestra primera invitada va a ser la doctora María Andrea Ramírez. Ella es psicóloga, es magíster en psicología. Ella es asesora de una cantidad de proyectos y de programas en VIH, donde nos vamos a hablar un poco de temas de aceptación de ese diagnóstico, del por qué hacernos la prueba, de todo lo que conlleva, no solamente a ti como persona cuando te diagnostican, sino a tu círculo, a tu familia, a tu pareja, porque puede pasar que tú tengas VIH y tu pareja no lo tenga por alguna razón. Entonces, a ese tipo de cosas que puedan pasar, a ella nos va a hablar mucho de ese tema. Es una persona supremamente maravillosa, entregada a este tipo de proyectos, que de verdad nos enorgullece mucho tener con nosotros. Goyo, ¿alguna cosa que quiera agregar antes de irnos cerrando? Porque esto es un abrebocas, como lo decíamos ahora, es un acercamiento. La gente está preguntando muchas cosas, quiere saber muchas cosas, pero lo vamos a saber con cada uno de los especialistas. La primera va a ser justamente una médico que nos va a acercar como a que nos hagamos la prueba y como un quitarnos ese estigma. Papi, gracias por haberme acompañado. Diva, un amor, gracias, de verdad que maravilloso estos espacios y esperamos contar con muchas personas que puedan aprender mucho de lo que vamos a hacer. Muchas gracias y un abrazo y un beso muy fuerte para ti. Chao, mi amor, Dios lo bendiga.